pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Esto significa que todo el que ha recibido a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Danzar con libertad, vamos, porque soy su hijo, porque soy su hijo. Hoy puedo danzar con libertad, ¿por qué? Porque soy amado, porque soy amado. ¡Hey! ¿Cuántos son amados en esta mañana? Tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas. Podemos danzar. Podemos sentir que, Señor, podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas. Queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas. Queremos danzar, queremos danzar. Podemos sentir tu gozo, podemos sentir tu río, hay sanidad en las aguas. Queremos danzar. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad. Hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Hay libertad en tu casa, Padre. Hoy, Señor amado, te cantamos, te agradecemos porque nos hiciste libres. De Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad en la casa de Dios, hay libertad, hay libertad. Puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar en la casa de Dios, puedo danzar y disfrutar.
sangre, Señor, somos libres, Padre, y hoy danzamos y gozamos en tu presencia, porque tú no nos sueltas, Señor amado. Nos has hecho libre, pero estando de tu mano, Padre. Y hoy te doy gracias, porque así ande yo por el valle de sombra de muerte, sé que tú estás conmigo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Siempre será un privilegio compartir la palabra de Dios. Y voy a invitar a mi esposita, que también nos va a acompañar hoy. Yo les pido un aplauso para ella, para que se le quiten los nervios. Eso. Entonces, vamos a estar hoy compartiendo el mensaje hoy, y vamos a orar. Que Dios nos bendiga hoy, que podamos escuchar su palabra. Y Señor, te damos muchas gracias por este privilegio y reto tan grande que nos das de poder compartir tu palabra a nuestra amada iglesia. Te pedimos que seas tú en nuestro corazón, hablando a nuestra mente, hablando a nuestra alma y a nuestro corazón. Que podamos bajar todo esto que conocemos de ti a nuestro corazón y pueda ser vivo allí, para que podamos vivir para darte gloria y para ser sanos y restaurados conforme a tu perfecta voluntad. Amén. Y amén. Bueno, antes de arrancar, queremos compartir este anuncio que estaba pendiente justamente. Tenemos este mes nuestro Family Kids. ¿Cuántos han ido aquí al Family Kids? Uy, como 4 o 5. Bueno, les animamos. Si quieres contarnos, Bella, ¿qué Sí, es el bueno, Family Kids? hace alrededor de 5 años, 4 años, empezamos un evento llamado Family Kids, enfocado a trabajar con las familias completas. O sea que si tú tienes una familia, puedes estar allí. Pero sobre todo es enfocado a los niños, a las familias que tengan niños entre 0 y 13 años y 12 años. Entre 0 y 12 años, allí tenemos actividades donde los papás, en algunas ocasiones hemos tenido tiempos aparte, donde los papás tienen tiempos donde reciben instrucción de la palabra de Dios para consejos, situaciones con los niños, ¿verdad? Y por otro lado, hay también niños que están divirtiéndose y jugando. Y tenemos otros espacios donde estamos todos juntos. Entonces tenemos de todo un poquito allí. Lo importante de esto y lo que puso Dios en nuestro corazón es que la familia tenga tiempo de calidad y que como papás aprendamos a tener tiempos de calidad con nuestros hijos, disfrutando de la palabra de Dios y disfrutando de ellos también. Entonces cada Igle Kids tiene como una temática, y nuestro Igle Kids pasado fue como introdúcete en su mundo. Tenía mucho que ver con su imaginación, con su forma de ver la vida, con su forma de sentir el dolor, y esta vez tiene mucho más que ver como con el tiempo de calidad que le estamos dedicando pues a los niños. Entonces les invitamos, nuestro Family Kids lo vamos a celebrar este mes, aprovechando este mes el tema de los niños. Va a ser el 27 de octubre a las 3 de la tarde. Vamos a estarles confirmando más información. Enviaremos un formulario de inscripción para que tengas ahí presente. Si tienes hijos, nietos, sobrinos entre 3 y 12 años, te invitamos para que puedas participar. Y es un tiempo que queremos usar para bendecir a las familias, no entretener a los niños, porque eso es algo que cualquiera podría hacer, sino más bien bendecir a nuestros niños, edificarlos y compartir con los papás y la familia, que son la gente más importante para ellos en su vida. Bueno, muy bien, arrancamos con la palabra de Dios. ¿Cuántos listos? Listo, muy bien. Vamos a compartir hoy. Quiero que por favor voltee con la persona que está al lado y le digan un segundo una de esas historias que a usted le fascina de la Biblia. Usted dice, me fascina la parte donde Jesús camina sobre el agua, ¿cierto? No sé si la parte de la Biblia donde Jesús hace milagros, por ejemplo, y multiplica los panes y los peces. Por favor, comparte con la persona que está al lado sin temor, tranquilo, por favor. Solo 10 segundos. ¿Cuál es tu parte de la historia favorita? Listo, tranquilo, era nada más contar qué parte de la historia, no es que se la cuenten, ni oren, ni lo ministren, ni lo liberen. ¿Listo? Predicando. A ver, ayúdenme por allí, una historia que les fascine, que les guste. Por aquí, ¿alguien? La historia de José. Alguien dijeron que el arca de Moisés, no, Moisés no tenía ningún arca, era Noé. ¿Sí? La historia de Job, súper. Ah, sí, que cuando llegó Jesús al templo y se formó ahí la furrusca, dicen por ahí. Y la última, la historia de Jonás, súper. Bueno, hay muchas historias en la Biblia que nos cautivan, unas son tiernas,
cuando Juan se recuesta así en Jesús y comen juntos. Sin embargo, hoy vamos a compartir una historia que parece más bien como aterradora. Levanten la mano y le damos un premio ya al que haya dicho: mi historia favorita de Jesús es cuando él llega a un lugar y libera a un endemoniado que tenía 3000 demonios encima. Ninguno, ¿cierto? Pues vamos a ver este pasaje que estábamos leyendo con mi esposita en este tiempo devocional, y cuando lo leímos quedamos como atrapados, no sé cómo, entre aterrorizados, nos dio como miedo, como suspenso ahí. Y es una historia que nos muestra cómo Jesús quiere involucrarse con nosotros, sacarnos del lugar donde estamos muchas veces, para que podamos ser libres a través de su poder y poder proclamar lo que Él hace en nosotros. ¿Cuántos aquí a veces sienten que están como en una cueva? ¿Se ha pasado? Sí, Dios hoy va a hacer algo y va a jalarnos, a intentar sacarnos de la cueva. Hablaba muchas veces con amigas que tengo y les decía como: me he sentido en una cueva en este proceso, a veces entro a la cueva y salgo, a veces, y mi palabra cueva estaba todo el tiempo. Y con mi esposito estamos haciendo un devocional juntos y esa noche empezamos a leer esta historia, y en 2 partes de 2 versículos diferentes alumbra la palabra cueva, y yo siento como temblor en mi temor, porque yo dije: ¿esto qué tiene que ver con demonios? Y me asusté un poco y seguimos leyendo y compartiendo, y siempre nos preguntamos: bueno, ¿qué te pareció? Y allí le dije a él: tengo miedo. Tengo miedo porque Dios está diciéndome algo bien interesante, pero bien aterrador también. Exacto. Entonces, ¿cuánto le gusta el terror bíblico cristiano? Vamos a investigar un poquito en la historia, ¿listo? Esta es la historia que está en Marcos capítulo 5. Vaya abriendo su Biblia allí y yo le voy contando un poquito la historia. Esta es una historia de cuando Jesús pasa la tormenta con sus discípulos y llega al otro lado del lago. Imagínense ustedes, no sé aquí cuánto les da susto la oscuridad, la noche, ¿cierto? Algunas espositas, como mi esposita, ven un bichito, un grillito y ¡ay! La Tercera Guerra Mundial, ¿cierto? Y uno como hombre coge la servilleta, lo bota y se acabó. Pues imagínense que en esta historia los discípulos están en la barca con Jesús, asustados porque la tempestad casi los ahoga. El maestro dice solamente con una orden: detente, mar, viento. Todo se detiene y el susto pasó. Imagino a Pedro y a Santiago diciendo: ay, gracias a Dios no nos ahogamos, no nos morimos con el maestro. Cuando llegan al otro lado del lago, en la noche, yo no sé si en las 11, ¿a qué hora asustan más? 11, 12 de la noche, llega un endemoniado a los pies de Jesús y se encuentra con el maestro, y comienza un momento perturbador para los discípulos y algo muy interesante que Dios nos va a mostrar. Y es que Jesús en ese momento habla con este hombre y expulsa esos demonios que tiene este hombre, y este hombre de un momento a otro termina siendo libre, y de un momento a otro hablando ahora de lo que Dios ha hecho en su vida. Es una historia, puede ser muy aterradora, perturbadora, pero ahí Dios quiere hablarnos algo sobre sacarnos sobre las cuevas. Acompáñame a Marcos capítulo 5, si quieres tú leer. Marcos 5, del 1 al 5 dice: entonces llegaron al otro lado del lago, a la región de los Garasenos. Cuando Jesús bajó de la barca, un hombre poseído por un espíritu maligno salió de entre las tumbas a su encuentro. Este hombre vivía en las cuevas. ¿Dónde vivía él? En las cuevas de entierro, y ya nadie podía sujetarlo, ni siquiera con cadenas. Siempre que lo ataban con cadenas y grilletes, lo cual le hacían a menudo, él rompía las cadenas de sus muñecas y destrozaba los grilletes. No había nadie con suficiente fuerza para someterlo. Día y noche vagaba entre las donde enterraban a los muertos, y por las colinas, aullando y cortándose con piedras afiladas. Muy bien, entonces Jesús aterrizó al otro lado del lago. Venían de la tempestad donde Jesús calmó el viento y el mar. Esta historia es muy interesante porque tiene todo un contexto y muchos detalles que dejan a veces más preguntas que respuestas, en especial acerca del tema de los demonios, la liberación, la posesión, la influencia del mundo espiritual. Pero aquí hay unos detalles muy interesantes. Este hombre estaba poseído por unos demonios. Y cuando uno estudia un poquito este contexto, entiende que este suceso pasó en una ciudad llamada Gadara o Gerasa, que era una ciudad gentil, es decir, donde no habitaban judíos, y más bien conformada en su gran mayoría por gente de ascendencia griega. Esta ciudad Gadara quedaba en una zona llamada Decápolis, que era una región conformada por 10 ciudades. Y estas ciudades eran esencialmente griegas, es decir, allí habían dioses griegos,
templos griegos, adoración a los dioses griegos, y la manera de vivir era totalmente idólatra y pagana. Eso explica por qué Jesús se topa con un hombre, o este hombre viene en un contexto de ser alguien totalmente poseído, porque había una puerta abierta a la idolatría. Y este hombre sale entre las tumbas, o sea, es algo bastante como escabroso, ¿cierto? Lo busca Jesús y probablemente esto sucedió de noche. Ahora, ¿quién era este hombre? La Biblia no da mayor información, ¿cierto? Pero lo que sí escriben, y varios de los evangelios, era cómo estaba este hombre, cuál era el estado de él. Aparentemente este hombre estaba sin remedio, era un hombre indomable, vagabundo, ¿cierto? Está vagando por todo lado y está en decadencia. Y dice inclusive que allí está cortándose con piedras afiladas. El cutting que hoy en día viven los adolescentes no nació en esta época, nació hace más de 2000 años con este gadareno que estaba allí intentando acabar con su sufrimiento. Yo me imagino a este hombre lejos en algún momento de tal vez de lucidez, muy pocos tal vez, intentando decir no puedo más con esta posesión, con esto que llevo adentro, intentando cortarse para quitarse la vida. ¿Y dónde vivía este hombre? Entre las cuevas. Así que estaba buscando un poquito como imágenes al respecto. No estaban allí en esa época, no habían redes sociales para que alguien dijera ¡hey, el gadareno! Y él subió el reel. Pero busqué algunas imágenes y es bastante. No les traigo una que encontré porque era muy perturbadora, se pueden asustar. Pero encontré algo que se podría parecer un poquito, no sé si la podemos ahí proyectar, de cómo podría ser más o menos la imagen de este hombre gadareno. Ahora, esto no es tan real porque el hombre gadareno estaba sin ropa, totalmente poseído y desordenado. Aquí este hombre está más o menos decente con esa ropa que trae, pero está totalmente poseído por los demonios. Ahora, una pregunta importante: ¿los cristianos podemos ser poseídos? ¿Qué creen ustedes? Respondamos con sinceridad, tranquilo que no estamos aquí rajando a nadie. ¿Quién dice sí? Podemos ser poseídos. ¿Quién dice no? Ok, hay un montón de gente que dice no sabe, no responde la llamada a un amigo, ¿cierto? Llaman al pastor John a preguntar. Entonces, ¿sabes? Los cristianos no podemos ser poseídos, pero sí podemos ser influenciados. No podemos ser poseídos, ¿por qué? Porque cuando venimos a Cristo Jesús, lo hacemos el Señor de nuestra vida, entramos en su cobertura espiritual y el demonio ya no nos puede tocar. Por esa razón, las personas que no tienen a Cristo son proclives en medio de su pecado, de su desorden, de todo lo que hacen, a estar poseídos. Pero sí podemos, y este es el punto clave acá, sí ser influenciados. Hay una agenda demoníaca del reino de las tinieblas que trabaja y opera especialmente en contra de los hijos de Dios. ¿Sabías eso? No puedes ignorar que hay un mundo espiritual que trabaja en contra de ti y de los propósitos que Dios tiene contigo. Entonces también es muy clave saber si tú eres salvo, no solo por la eternidad, sino por la vida aquí en la tierra. Estoy segura de que yo tengo a Cristo en mi corazón, de que lo recibí un día como Señor y como Salvador. Estoy segura de eso. Ya estoy segura de que de pronto no pueda ser endemoniada, ¿cierto? Pero el punto clave que más nos llamó la atención y que hablábamos con Esposito en ese tiempo con Dios es de en dónde estaba este hombre y que se metía en cuevas. Yo le decía a Juan, mira que cuando yo he tenido episodios muy difíciles con mi temperamento, con situaciones de depresión, con situaciones duras en casa, conmigo, con mi egoísmo, con la humanidad que todos llevamos dentro, he sentido la sombra de una cueva que me quiere como acobijar, y es allí donde aparece la influencia demoníaca que yo le decía a Juan, esto me llama mucho la atención y quiero expresarlo tal cual, que es tan real, que es tan cotidiano, que es tan como palpable en nuestro día a día como hijos de Dios, que a veces como cristianos lo mantenemos un poquito aislado por temor, por pena, por no sé, por miedo también. Pero hoy queremos hablar de las cuevas en donde los espíritus, demonios quieren influenciarte para acabar con tu esposo, con tus hijos, con tu propia identidad. ¿Quién no ha escuchado? Eres un error. ¿Quién no ha escuchado aquí? Lo hiciste mal como madre. ¿Quién no ha escuchado aquí? No lo vas a poder lograr en este nuevo paso. No vas a poder. Eso es una influencia demoníaca. Eso no es normal. Y nos acostumbramos a vivir con eso. Por eso con Juan decíamos, vamos a hacer algo profundo en este mensaje, porque Dios quiere decir a los hijos de Dios, a los que somos cristianos, a su pueblo, pilas, porque hay una influencia demoníaca que está hablando a los hijos de Dios, robándoles su identidad, robándoles propósito, robándoles decisión, robándoles
convicción en su corazón. Entonces, este mensaje no es sobre la demonología, la liberación, sino más bien de cómo sí hay una agenda espiritual que trabaja en contra nuestra, así como trabajaba en contra de este hombre gadareno y lo había poseído. Así que te invito a que esta mañana te desconectes de, no, yo no estoy poseído, está bien, gloria a Dios, pero sí a lo mejor como hijo de Dios, sí estás batallando, como lo hacemos los hijos de Dios, en contra de cosas espirituales que se oponen a la agenda de Dios en nosotros. Ahora, aquí algo importante es que no le vamos a dar la gloria a Satanás. Aquí la Biblia dice en Colosenses 2:15 que Jesús despojó a las potestades y triunfó sobre ellos, los exhibió públicamente en la cruz del Calvario. Pero esta libertad sobre el reino espiritual opera cuando tú estás en Cristo Jesús y le has hecho el Señor. No cuando vienes a una iglesia, no cuando lees un libro cristiano, no cuando escuchas 2, 3 canciones en la semana cristiana. Cuando tú has hecho a Jesucristo el Señor y el soberano sobre tu vida y tu corazón, tú estás protegido por Cristo. Cuando estás fuera de Cristo, estás aún más expuesto al ataque y la influencia del mundo espiritual. Por esa razón, muchos de nosotros tal vez estamos batallando constantemente con áreas en las que estamos patinando una y otra vez. Y dices, pero ¿por qué yo siempre hago lo mismo? ¿Por qué me equivoco? ¿Por qué no salgo de esa cueva? Porque siempre llego al mismo pensamiento de que soy un fracaso, de que soy torpe. Piensa si no has sometido totalmente al señorío de Cristo tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones, y estás expuesto a influencias que te empujan hacia allá, hacia la agenda del enemigo. Ahora, tú y yo podemos experimentar no vivir en cuevas literalmente como este hombre gadareno, pero sí vivimos a lo mejor de una manera similar, metidos en una cueva, confundidos, errantes, a lo mejor por el desánimo, porque estamos patinando en algunas áreas que no avanzamos, y el enemigo sí que trabaja en contra de nosotros para influenciarnos. Hay una imagen que vamos a mostrar allí de cómo más o menos puede verse de manera gráfica esa influencia que el mundo espiritual quiere ejercer cuando nosotros no hemos sometido nuestra vida a Cristo Jesús o cuando estamos batallando en contra de estas armas. ¿Cuántos han sentido en alguna situación así? Lo echaron del trabajo injustamente y hay un pensamiento que dice, tranquilo, confía en Dios. Pero hay otro que dice, ¿cómo? Si ves, estás solo, vas a estar solo. Y tú piensas que eres tú mismo muchas veces, y son tipos de pensamientos que los demonios intentan influenciarnos y que nosotros captemos para vivir en la mentira. Y pilas con esto, no queremos decir que todo el tiempo es esta la realidad, ¿saben? Es solo siembra una mentira en tu corazón y el momento en que tú la aceptes, tú quedas luchando con eso. Sí, o sea, el momento en que tú aceptes esa mentira en tu mente y en tu corazón, de ese susurro, de esa influencia demoníaca, él hasta se va y dice, listo, este ya quedó, siguiente, ¿cierto? Esto no es, esta imagen es real, pero no es que todo el tiempo esté pasando en tu vida. Es que ya queda en tu corazón y queda esa mentira, la cual te arrastra constantemente a la cueva, bien sea de la depresión, de la ira, la frustración, el enojo, la amargura, el egocentrismo. Son muchas cosas ahí que vamos a ir meditando en esto. Entonces, una cosa primero que necesitamos hacer para poder salir de la cueva es esto: reconocer que todos tenemos una cueva de la cual estamos saliendo o Dios nos sacó. Si tú dices, yo no tengo ninguna cueva, yo no sé si la verdad tú eres un hijo de Dios. Porque si eres un hijo de Dios, Dios te tuvo que sacar con guantes de un lugar e ir a rescatarte. Porque en eso consiste la salvación de Cristo Jesús. Que estábamos muertos, dice la Biblia, en nuestros delitos y pecados, y que Él tuvo misericordia de ti y de mí. Ahora, las cuevas son distintas. Mi cueva, por ejemplo, fue la pornografía, la lascivia, el desorden mental en mis pensamientos morales. Para otros su cueva ha sido la dependencia emocional. Para otros ha sido una vida inmoral de fornicación. Para otros ha sido la trampa y la mentira. Y tal vez ya ha salido allá, pero de cuando en cuando como que tendemos a ir hacia allá. Y pensábamos con nuestra esposa, ¿qué tipo de cuevas podemos nosotros estar habitando? ¿O cómo podemos ser influenciados por el enemigo en medio de nuestras cuevas? Piensa si con tu esposa constantemente hay conflictos. Y yo tengo, por ejemplo, un problema de afirmación. Me cuesta cuando ella me dice una palabra fuerte. Y yo empiezo a pensar, voy a ofenderme contra ella, ¿sí ve? La voy a abandonar. Y el enemigo, como esa imagen que veíamos, empieza a susurrar, divorcio, se acabó, no la ames, no merece que la ames, sé indiferente. ¿Y sabes algo que nos puso a temblar con mi esposa? Cuando tú y yo
admitimos esta clase de influencia consciente o inconscientemente en nosotros, estamos cooperando con la agenda de las tinieblas en nuestra vida. Cuando yo, por ejemplo, empiezo a admitir pensamientos de no me ama, yo no la amo, está bien, yo estoy cooperando con la agenda de Satanás de traer destrucción a mi familia. Por eso yo pienso en mis niños, digo, no quiero vivir el abandono que yo experimenté. Pero si yo continúo comprando esta clase de susurros de la agenda del enemigo que está ahí susurrando, yo estoy cooperando en contra de. Cuando tu esposa ofendes a tu esposo, ni te arrepientes, ni pides perdón, y lo criticas y lo denigras, cooperas con una agenda que quiere destruir la familia. ¿Y de dónde viene esa agenda? Del mismísimo infierno. Cuando tú, hombre, eres duro con tu esposa, no provees seguridad, la abandonas, tú estás cooperando con la agenda del enemigo que quiere destruir la familia y tu vida. De ser consciente de nuestra cueva nos ayuda a ver un proceso el cual seguir. En mi caso viene mucho con mis emociones. No sé si a ustedes les pasa, mujeres, pero nos dejamos influenciar mucho por las emociones que a veces abarcan nuestra mente y nuestro corazón. La ira, el enojo, la frustración, la ansiedad, el miedo, la angustia, la comparación. Todas estas emociones Dios nos las dio y tienen lugar oportuno en nuestro ser, pero por ninguna de ellas debo dejar gobernarme. Ninguna de ellas debe tener gobierno sobre mi mente, ni en medio de ellas yo tomar alguna decisión. Entonces estas cosas lo que quiere, como decía mi esposito, es arrastrarnos. Y una vez en una discusión con mi bello, yo le decía, sentí un susurro y sentí tanto temor, porque leyendo esto de verdad sentimos palpable muchas situaciones que hemos vivido como familia, con los niños, cuando nos estresamos. Y yo, ay, pero Gabito, y yo digo, no, voy a respirar, influencia se va ahora. Pero yo debo ser consciente de mis luchas, debo ser consciente de mis procesos. Pero lo más lindo que yo le decía a Juan es, entiendo que la cueva es un lugar donde constantemente mi carne desea estar también. No solo es, como decía mi bello, como darle gloria a la influencia demoníaca y esto, sino mi carne a veces se deleita en esto. Me escondo y evito estar con la gente, evito tener contacto, evito confrontar mi pecado, evito confrontar mi verdad. Es donde los cristianos ponemos máscaras, todo está bien, no pasa nada. Otra vez yo contando lo mismo, otra vez yo en la misma lucha, otra vez con los mismos pensamientos. Esto es lo que hace la cueva. Y en mi proceso que yo de pronto les he compartido sobre mi tema emocional, yo le decía a Juan, creo que el error no era el pecado que cometía, sino el error era la culpa que me llevaba a la cueva y me hacía estar días allá encerrada, lo que me hace sentir que siempre estaba mal. No sé si les ha pasado que se equivocan un día, pero duran toda una semana en ese mismo pecado. ¿Saben? Estamos en la cueva. Cuando sientes que llevas días en lo mismo y en lo mismo, estás en una cueva. Cuando sientes que tus pensamientos te ganan, te llevan a pensar menos de ti. De pronto Juan, ahorita mi bello, hablaba mucho de la familia, pero yo sentí un ataque directo contra mí, contra mi identidad. Y esto lo que hace obviamente es dañar no solo mi vida, mi familia, mis generaciones. Pero cuando tú sientes que el enemigo viene a acabar, es contigo. El enemigo, la palabra dice que viene a matar, a robar y a destruirnos. Y cuando tú entiendes que él viene a atacar tu dignidad, tu identidad como hijo de Dios, yo empecé como a detectar rápidamente la voz de esta influencia que me llevaba a no tener una vida en libertad, sino, como decía Juan ahorita, una vida en Cristo, sino me llevaba a vivir en una cueva, en depresión, en situaciones difíciles mentales y emocionales. Sí, y un ejemplo también cercano que podríamos encontrar en la Biblia acerca de esas cuevas en las cuales Dios quiere liberarnos es este. No sé si miramos allí la imagen. Es el ejemplo de Saúl. Saúl, un hombre que Dios lo dotó con el Espíritu de Dios para que pudiera esa bravura y liderar a Israel. Sin embargo, su inseguridad, ese sentido de que no valía nada, cuando Dios lo llama, dice, pero ¿quién soy yo? Yo soy el más chiquito, el más bobito de la tribu de Benjamín. ¿Sabes? Ese sentido de inseguridad, cuando llegó alguien como David, se disparó. Por eso tú encuentras, cuando lees la historia en 1 Samuel, que dice que cuando David estaba allí tocando el arpa, él tenía paz. Pero cuando David se iba, venía un espíritu malo que lo atormentaba. Ese espíritu malo está hablando de la influencia de los demonios que venía a atormentarle, y Saúl consentía. ¿Cuál fue el fin de Saúl? Destrucción, ¿verdad? Así que había una cueva a la cual constantemente Saúl se quería meter, y por esa razón tenemos que ser muy cuidadosos. Y la gran pregunta aquí es, ¿en qué cueva te has metido? ¿O de cuál cueva te ha sacado Dios? Pero tú tienes que reconocer e identificar que hay lugares de los cuales Dios te sacó o te está sacando que tú no puedes volver a meterte.
por lo menos, en mi caso personal, una cueva de la cual Dios me ha tenido que ayudar a no entrar constantemente es la ofensa. ¿Sabes? Yo me convertí a los 16 años y Dios me sanó de la pornografía, de la inmoralidad, limpió mi mente. Y no es porque yo sea perfecto y el chacho, es porque me ha tocado estar ahí con Dios desde la juventud. Pero yo he detectado cómo Satanás tiene una agenda también. Y ha dicho, no he podido con esta parte, yo sí voy a poder con esta. Y la ofensa constantemente toca la puerta. Y me ha tocado decir no. Y yo siento como el susurro a veces llega. Mira, no es porque seas un buen cristiano que no te va a tocar sentir la influencia del enemigo. El sentido que a veces me sopla y me dice en mis propios pensamientos, resiéntete. Si ves, oféndete. Yo tengo que decir no, yo escucho a Dios, soy amado por Dios, voy a soltar. Así que tú tienes que identificar de dónde te ha sacado Dios para que no vuelvas a esconderte allí. ¿Has pasado por soledad, por orfandad, por dependencia emocional, por inmoralidad, por soledad? Tienes que ser intencional e identificar esa cueva para que puedas clamar a Dios que Él te saque de allí si a veces quieres ir allí y quedarte allí. Ahora, una segunda verdad que tenemos que entender a la hora de ser libres para Cristo Jesús y salir de esa cueva es entender el señorío de Cristo Jesús. ¿Quién es Cristo Jesús? Vamos a leer allí como continúa la palabra en Marcos 5:6. Marcos 5:6 al 13 dice: cuando Jesús todavía estaba a cierta distancia, el hombre lo vio, corrió a su encuentro y se inclinó delante de él dando un alarido grito: ¿por qué te entrometes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? En el nombre de Dios te suplico que no me tortures. Pues Jesús ya le había dicho al espíritu: sal de este hombre, espíritu maligno. Exacto. Y ahora, aquí algo interesante es que este grito del demonio diciendo: no me tortures, Jesús. Yo no sé cómo será el demonio, se hablaba muy delgadito, no me tortures. No sé cómo hará un demonio en esa época, pero el punto es que algunos interpretan que había temblor y miedo en estos demonios acerca de Jesús. ¿Sabes? Creo que tú y yo muchas veces tenemos, como le digo, a veces los demonios tienen más miedo y temblor y respeto ante la autoridad de Cristo Jesús, porque ellos sí que saben quién es Cristo Jesús, el Señor del universo, que un día los va a encadenar al juicio final, al fondo del abismo, dice la palabra. A veces los demonios tiemblan más delante de la presencia de Cristo Jesús que los mismos cristianos. Le tenemos más miedo a un demonio que a la presencia misma de Dios. Por eso mira lo que dice Santiago 2:19. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho. ¿Sabes? Aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Cuando miramos esto con mi esposa, era muy interesante porque ¿quién escribió este pasaje? Esta carta. Santiago, el apóstol Santiago. Santiago probablemente estaba entre los discípulos que vieron a Jesús enfrentarse al endemoniado gadareno. Así que Santiago vio como un demonio decía: Hijo del Dios Altísimo, no nos atormentes. Y él dijo: ¿cómo así? ¿Los demonios tiemblan ante Jesucristo? Y nos dice aquí, ojo, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Así que esto nos pellizca a nosotros que tenemos que temblar delante de la autoridad de aquel que juzga nuestra alma y nuestra vida, más que delante de un demonio. Cuando tú entiendes el señorío de Cristo Jesús, tu vida empieza a tornarse hacia decir: Jesús, quiero que seas el Señor de mi vida. Y tiembla delante de Cristo Jesús si el Señor no es el Señor de tu vida, porque un día darás cuenta delante de Él. ¿Sabes? Los demonios no van a venir como a veces pensamos de: está dormido, ay, me jalaron los pies en la noche, Dios mío, se me presentó un diablo. Si a usted le dicen la palabra diablo, ustedes se imaginan que un tipo grande, rojo, con cachos y un tridente así, ¿cierto? La palabra diablo quiere decir adversario, aquel que se opone a los hijos de Dios. Así que cuando tú rechazas a Cristo Jesús, su señorío, su autoridad, quedas expuesto muchas veces a los ataques y la influencia del enemigo. Y cuidado con abrir las puertas de nuestra vida a influencias espirituales. Y aquí te hago la pregunta: ¿qué música escuchas? ¿Sabes? A veces somos livianos y abrimos puertas sin querer queriendo. ¿Qué películas te ves? ¿Qué series? ¿Qué conversaciones admites? Porque mucho de lo que nosotros somos influenciados tiene que ver con mucho de lo que consumimos. Si tú consumes la palabra de Dios, oración, ayuno, rendición delante de Dios, ¿qué vas a cosechar en tu vida? El señorío de Jesús que te protege. Pero si tú cosechas desobediencia, influencia del mundo sobre tu vida, influencia espiritual, ¿qué vas a cosechar? Las cosas del mundo que te influencian hacia el mal.
Sí, y digamos en lo cotidiano yo le decía a Juan que me impactaba mucho que cuando nosotros no aceptamos el señorío de Dios en nuestra vida, se desencadena una serie de desobediencia, de orgullo, peleas, egocentrismo, y el resultado de todo esto, de no recibir el señorío de Dios en nuestra vida cotidianamente, ¿qué es? Las obras de la carne, ¿cierto? De peleas, gritos, ¿cierto? De autorización legal a la influencia que afecta mi comportamiento. Entonces, por ejemplo, tengo una discusión con mi esposo, con mi cónyuge, con mis hijos, con mi hermano, con mi jefe, con lo que sea, y el Señor, inmediatamente la influencia del Señor está sobre nosotros porque Él es nuestro Dios y Señor. ¿Y qué dice el Señor? Sé humilde, actúa con justicia. ¿Y qué es actuar con justicia? Y una vez hablaba con una amiguita que ahí le explicaba, actuar con justicia, y la justicia divina habla de reconoce que eres pecador, ve ante un juez, preséntate ante un juzgado, dice, sí, yo pequé contra Dios, pequé contra tal persona, hice esto. Y solo dice Jesús que Él vino por Jesús vino por los pecadores. Así que en el momento en que tú no aceptes que eres pecador, que fallas, que lo que acabaste de decir con gritos, aunque lo que dices es correcto, ¿cierto? Pero lo dices con gritos, con furia, con enojo, lastimando y hiriendo a otros. Si tú no aceptas ese pecado en tu vida, le das permiso legal al desorden, a la desobediencia, al orgullo, al egocentrismo. Entonces yo le decía a Juan que es una autorización legal que le estamos dando a esta influencia demoníaca cuando no actuamos en la justicia de Dios y reconocemos, Señor, soy pecador, fallé, te pido que me perdones y voy y admito esta falta delante de otro. Ahí esto empieza a hacer un clip y a vencer este comportamiento desordenado sobre nuestras influencias en nuestro pecado. Ahora, ¿cómo tú ves la influencia de estas situaciones en tus cuevas? Piensa cuáles son tus debilidades, las áreas en que Satanás te ha logrado o la carne te ha logrado vencer. Si tú abres puertas, estás dando autoridad legal a Satanás para que tenga influencia sobre ti. Por eso muchas veces tú ni siquiera sabes cómo piensas lo que piensas, por qué te sientes abandonado, por qué te sientes solo. Mira, por eso es que los cristianos que viven de una manera distinta son los cristianos que viven en una relación con Cristo y viven en la palabra de Dios. Cuando tú te admites, por ejemplo, música inmoral. Mira, no estoy hablando de la musiquita de pronto que dice me amaste y me olvidaste, y tal vez no. Estoy hablando de la música que dice nos acostamos juntos, voy contigo, felices los cuatro, y admitimos un montón de cosas y después estás luchando y patinando con la inmoralidad, con la infidelidad en tus pensamientos. Pues lógico, estás abriendo una puerta espiritual que te influencia a través de la música y estás cosechando eso. Pero no solo en eso, también con lo que hablas, con lo que piensas. Así que el Señor quiere sacarnos de ese lugar donde ya nos rescató. Yo por eso tengo que ser muy cuidadoso con lo que escucho. El Señor me sacó de la pornografía. Tengo que ser muy selectivo con lo que veo. Yo me estoy tragando todas las noticias de entretenimiento cuando me muestran a las modelos en pasarelas y digo, no me afecta, no me afecta. Otra vez digo, de esa cueva me sacó Dios, no puedo abrir la puerta. Y Satanás creo que lo que hace es, no puedo entrar, porque hay una cobertura especial cuando estás sometido al señorío de Cristo. Así que aquí hay una pregunta muy interesante que queremos compartirte y que nos lleva a reflexionar. ¿Escojo mi autonomía y autodeterminación que llevan a la destrucción cuando tú haces lo que tú quieres, tu señorío? ¿O escoges el someterte a Cristo que te trae perdón, protección y libertad? Tú tienes que tomar una decisión y eso lo toma cada uno aquí presente. Si tú decides hacer lo que tú piensas, como tú piensas, lo que a ti te afecte, lo que tú piensas que es prudente o no, pues estás andando bajo tu propio señorío y no estás cubierto bajo la sangre de Jesús que te guarda de la mano del maligno. Pero si tú te sometes a Cristo, a su voluntad, Él promete perdón, protección y libertad. Por esa razón, un cristiano que se case y no tenga el señorío de Cristo en su vida, probablemente le cueste ser fiel. Y el cristiano que era inmoral, que era infiel, que era desordenado, que sometió su vida y su carne a Cristo Jesús, ahora en el nombre de Jesús, por la fuerza del Espíritu Santo, puede ser fiel a una sola mujer. Y eso marca la diferencia de cómo vivimos lo que vivimos. Ahora, aquí algo interesante es que si nos sometemos a Jesús, a su señorío, vamos a cosechar libertad. Y este demonio que estaba ahí no era un demonio cualquiera. Dice allí el versículo 9 que Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él contestó, no sé si le diría, me llamo Legión. No sé, porque somos muchos los que estamos dentro de este hombre. Ahora, una legión era una división de soldados romanos que constaba más o menos de 3,000 a 6,000 soldados romanos.
No sabemos si habían 3.000 demonios, pero lo que sí está diciendo aquí es que habían muchos demonios dentro de este hombre. ¿Y sabes por qué Jesús le preguntó el nombre a este demonio? No era solamente por hacer show o algo así. En realidad era porque Jesús quería, había mucha gente alrededor, Jesús quería demostrar su autoridad, no sobre un demonio, sobre el reino espiritual. Así que hay una imagen que yo quiero mostrarte y quiero que tú me ayudes a pensar qué opinas de esta imagen. Así que la vamos a ver ahí en el fondo, ¿verdad? ¿Qué piensas de esta imagen? ¿Qué te transmite? ¿La lucha entre bien y el mal? Ok, más allá de lo que nos transmite, pregunta, levantemos la mano. ¿Quiénes consideran que lo que transmite esta imagen es correcto? ¿Quiénes consideran que lo que transmite la imagen no es correcto? Ok, hay una gran. Mira lo que dice en la parte de allí. Los espíritus malignos le suplicaron una y otra vez que no los enviara a un lugar lejano. Sucedió que había una gran manada de cerdos alimentándose en una ladera cercana. Envíanos a los cerdos, suplicaron los espíritus. Déjanos entrar en ellos. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Si colocas el versículo que está antes. Jesús les dio permiso. Los espíritus malignos salieron del hombre y entraron en los cerdos, y toda la manada de unos 2.000 cerdos se lanzó al lago por el precipicio y se ahogó en el agua. Yo no sé si habrían por ahí colombianos, no sé si han visto noticias que en la costa se cae un camión, se volca con 10.000 cervezas y ahí salen la gente a coger, ¿cierto? Y a llevarse para la casa. No sé, cogieron un cerdito de esos y lo cogieron, hicieron un jamón bien rico, dijeron, este jamón sabe como a diablito, ¿cierto? Está endiablado este jamón. Pues, ¿sabes? Los cerdos ni siquiera pudieron entrar, los demonios ni siquiera entraron a los cerdos sin el permiso de Jesucristo. Jesús les dio permiso. Y aquí tienes que entender algo, el señorío de Jesucristo es total sobre cualquier cosa, persona o circunstancia. Llámese depresión, llámese ansiedad, llámese inmoralidad, que tú dices, no puedo salir de ahí. Jesucristo es el Señor de todas las cosas. Mira lo que dice Efesios 1:22. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Sí, esta imagen se asemeja es más de nosotros contra el mal, ¿sí? Y solo viene Jesús a reemplazar y a vencerlo, dando este aviso de te vas pensamiento, te vas sentimiento, y te vas todo lo que te ha atormentado durante tanto tiempo. Yo le decía a Juan, como me impacta es como cuando yo me someto de verdad a mi señorío, y a veces pensamos que por tener muchos años de cristianos estoy sometido totalmente a Cristo y Dios es no solo mi Salvador, Él es mi Señor, pero nuestro día a día no es nuestro Señor. En nuestro día a día no es dueño de lo que pensamos, en nuestro día a día no es dueño de lo que sentimos, y lo más grave a veces es que en nuestro día a día Él no es dueño de lo que elegimos. Y eso es doloroso. Cuando Juan ahorita explicaba de que a veces somos usados por influencias demoníacas para atentar verbalmente contra nuestro propio esposo, contra nuestros hijos, contra nuestra familia, hermanos, pero lo más doloroso es contra ti mismo. Eso es, ya le decía Juan, eso es diabólico, eso es algo fuerte. Pero ¿sabe por qué es tan fuerte como lo vemos? Porque no estamos en el señorío de Cristo. Una vez nos sometemos nuestros pensamientos y Señor, tú eres Señor de mi vida hoy, eres Señor de mi mente y eres Señor de mi corazón, esa imagen queda abolida totalmente por el poder de Cristo Jesús en nuestra vida. Ahora, cuando hemos dicho al Señor Jesús, el Señor de nuestra vida, más bien vemos esta imagen como la que vamos a ver, y es más parecida a lo que sucede en nuestra vida en realidad. Jesús le hemos dado la autoridad para que ejerza este dominio sobre nosotros. Mira, Jesús es el Rey del universo. ¿Cuántos dicen aquí, Cristo es el Señor? Dilo conmigo. Cristo es el Señor. Ahora di, Cristo es mi Señor. Cristo es mi Mira, Señor. durante toda la historia de la humanidad, Cristo ha sido, fue y será el Señor de señores, el Rey de reyes. Pero no toda la humanidad ha hecho de Jesús el Señor de reyes y Señor de señores en su corazón. Es tu decisión y tú decides cómo vivir la vida en Cristo, frustrado, en cuevas o en la libertad plena. ¿Cómo experimenta la libertad plena en Dios? Cuando tú venías de ser una persona idólatra y Jesús te hizo libre. Cuando eres una persona depresiva, llena de ansiedad, y Jesús te sanó de tus emociones porque hiciste el Señor. Cuando le haces el Señor, se produce lo que pasa en esta imagen.
El señorío de Cristo se ejerce en tu vida y con solo una orden, más de, pongámosle por lo menos 3,000 demonios, fuera de ese hombre salieron. Los demonios sometidos a la autoridad y el señorío de Cristo Jesús en nuestra vida. Así que en Cristo Jesús está el poder para ser libre. Yo te pregunto hoy, ¿de qué quieres ser libre? ¿De qué quieres ser libre? ¿De una mentalidad de fracaso? Mira, que hay hombres que muchas veces nos ha costado por el abandono, por las marcas del rompimiento familiar, de la desafirmación, creer que somos alguien en Cristo Jesús para luchar por un propósito en esta vida. Aquí hay mujeres que les ha costado un montón creer que son las princesas, las reinas de Dios, que Dios levantó con una misión y bendecir a su familia, porque hay vacíos. Y a menos de que pongamos a Jesús en el señorío, no vamos a ser libres totalmente en nuestras emociones, nuestra mente, nuestro corazón. ¿Cuántos quieren experimentar ese señorío de Jesús en sus vidas? ¿Lo creen? ¿Cuántos? Bueno, felicitaciones a esos 5 que levantaron su mano. Pero mira, Jesús dice, en Cristo Jesús soy totalmente libre por la obra de Él. Por eso te hago esta pregunta, es ¿cómo al entender el señorío de Cristo, esto te lleva a afrontar tus procesos que vives hoy día? ¿Cómo entender que Jesús es el Señor de todas las cosas te lleva a afrontar tu proceso hoy en tu vida? Esto tiene que cambiar la forma en que tú batallas tus peleas. Si tú entiendes que tienes hacia la depresión, que luchas con pensamientos de soledad, si tú haces de Jesús el Señor completo de tu vida y dices, yo soy libre en nombre de Jesús, me someto a ti, vas a experimentar la libertad de Cristo Jesús y no vas a vivir más en las cuevas que antes vivía. Ahora vamos a ver cómo ese proceso de Dios nos lleva a ver la transformación de este hombre. Vamos a leer allí el versículo 14 al 17. Los hombres que cuidaban los cerdos huyeron a la ciudad cercana y sus alrededores difundiendo la noticia mientras corrían. La gente salió corriendo para ver lo que había pasado. Pronto una multitud se juntó alrededor de Jesús y todos vieron al hombre que había estado poseído por la legión de demonios. Se encontraba sentado y completamente vestido y en su sano juicio. Y todos tuvieron miedo. Aquí hay algo muy interesante. Aquí vemos el milagro de Dios cuando se experimentó el señorío total de Cristo en la vida de este hombre. Y vemos un hombre que era endemoniado, que tenía muchísimos demonios adentro, que estaba prácticamente semimuerto, como muerto viviente. ¿Cuántos han visto esas películas de muertos vivientes? ¿Sí? Walking Dead o algo así. Que si usted dice que sí, vamos a orar por usted, porque eso no es de Dios. ¿Ok? Pero aquí hay un hombre ahora sano. En otra versión dice que estaba en su juicio cabal. ¿Sabes? Estaba leyendo un poquito acerca de esto y aquí hay una palabra griega que se usa para decir esa palabra sano juicio o juicio cabal, y es la palabra sofroneo. Dígalo conmigo. Por favor, no le ponga ese nombre a su hijo, por favor. Venga para acá, Luis. Sofroneo. ¿Sofroneo Alberto? No, señor. No. Sofroneo no es un nombre para hijo. Sofroneo es una palabra que hace referencia a esto. Mira, tener una mente sana, balanceada, sobria, equilibrada. Mira, muchos de nosotros no hemos experimentado el sofroneo de Dios en nuestra vida. Vas a ser salvo, vas a estar en la eternidad, pero no has experimentado la plenitud de la sanidad de Dios en tu corazón, en tu mente, en tus emociones. Por eso Proverbios 4:3 dice que sobre toda cosa guardada guardemos ¿qué? ¿Sabes que la palabra corazón se traduce también como mente? Llevas tal vez años de cristianismo y religiosidad, pero no has experimentado el juicio cabal, el sofroneo de Dios en tu vida y no has sido transformado. Y Dios quiere sanarnos, nuestra mente, experimentar ese sofroneo para que no volvamos a las cuevas. Por eso hay gente que cuando no ha sanado en su mente, en su corazón, vuelve atrás a las cuevas de inmoralidad, de depresión, de donde Dios los sacó antes. Así que no sé en qué área de tu vida sientes que no hay sanidad total, que hay desbalance en tu vida. Si sofroneo es balance, equilibrio, sanidad en la mente, ¿en qué áreas de tu vida no has experimentado esa sanidad? Y si Dios te dijera hoy, ¿qué quieres que haga en tu vida? ¿Qué le responderías? Dame el carro, Señor, que necesito renovar. Dámelo el arriendo del mes, Señor. ¿Qué tal si pides cosas espirituales como, Señor, hazme sana, Dios, para que mi matrimonio sane y mi familia sane? Señor, hazme valiente en ti, Dios, para sacar adelante este hogar con tu ayuda y con tu fuerza. El Señor quiere sanarnos. El versículo 16. Entonces los que habían visto lo sucedido les contaron a los otros lo que habían ocurrido con el hombre poseído por los demonios y con los cerdos. La multitud comenzó a rogarle a Jesús que se fuera y los dejara en paz. Muy bien. Y aquí hay un punto que es importante. Algunos dicen, gracias,
Yo creo que soy libre en el nombre de Jesús. Y sabes, la actitud de los pastores de cerdos que estaban allí fue de rechazo a la transformación que vieron de este hombre gadareno, y prefirieron quedarse con sus cerdos y alegar por los cerdos que indagar quién es este Jesús que sujeta a los demonios y conocerle a él. Y dijeron: Jesús, vete de este lugar, no te queremos aquí, no te queremos conocer. Y el Señor no se quedó. ¿Sabes? Tú puedes venir acá, pero Dios no obliga a nadie a tener fe en Él o a amarle. Nunca se impone por la fuerza el proceso de Dios en nosotros. Si tú dices: Jesús, conmigo no te metas, ok, Jesús es un caballero y no se va a entrometer allí. Así que la pregunta es: ¿qué harás con Jesús? Esa es la gran pregunta que define la eternidad de nosotros y esta vida. ¿Qué harás con Jesús? El Señor quiere sacarnos de esas cuevas. Y ahora que Jesús es una pregunta que constantemente nos hacemos, digamos, respecto al señorío de Jesús en nuestra vida. ¿Qué haré con Jesús? ¿Lo veo solo como el Dios de mis domingos? ¿Lo veo solo como el que me salva de una eternidad? ¿O lo veo como el Señor de mis días y mis emociones, el que me pide obediencia, el que demanda de mí que escuche su voz, el que pide de mí relación, el que me desea hacer, que yo sea su amigo? ¿Qué vas a hacer con Jesús? Porque algo que le decíamos a Gabito es, en un devocional le decíamos: Gabito, Jesús, Dios te dio a Jesús. Que te amó tanto a ti y al mundo, que te dio, que te regaló a Jesús. Entonces la pregunta hoy es: ¿qué haces con ese regalo? ¿Dónde está ese regalo en tu vida? ¿Está realmente en tu corazón? ¿Está realmente en tu mente? ¿O está simplemente como el regalo bonito que lo ves todos los días y está ahí? Eso es bien interesante para que lo vayan hablando con el Espíritu Santo. Ahora, después de que Dios transforma nuestra vida, algo que sucede es que, mira, cuando somos sanados, tenemos ese sofroneo de Dios en nuestra vida, nuestra manera de vivir cambia. Por eso algunos aquí no evangelizan. Y perdón que lo diga, pero mira, quienes son llamados a conquistar esta ciudad son ustedes y nosotros, todos. ¿Quiénes pueden decir aquí: Ibagué para Cristo? Ok, ¿cuántos aquí hablan en la oficina? Hablan en el trabajo, en su familia, comparten lo que Dios ha hecho en ustedes. Una vez Dios nos sana, Dios nos coloca en nosotros el deseo de proclamar lo que le ha hecho en nosotros. Mira el plan que Dios tiene con cada uno de nosotros, y esa es una verdad que debe llevarte. Dios tiene un plan. Mira lo que dice el versículo 18 al 20. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo: no, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaron asombrados de lo que les decía. No sé si te asombra a ti, pero a nosotros nos asombró un montón este cambio en este hombre. Este hombre pudo haber sido uno de los 12 discípulos. Jesús está andando y le dice: maestro, ¿me dejas andar contigo? A diferencia del joven rico, Jesús le dijo: ¿quieres? Ve y vende todo. El joven se fue. Ese hombre quería: maestro, déjame seguirte y estar contigo. Quiero seguirte a ti, que eres el rey. Tú me sanaste, yo quiero seguir tus caminos. Jesús le dice: no, tengo un plan distinto contigo. Mira, no vas a ser pastor probablemente, y no es porque sea alguien más o no un pastor. Es porque todos tenemos distintos llamamientos, lugares donde tenemos que ir y proclamar la palabra de Dios. Y este hombre quería ir con ellos. ¿Sabes algo interesante? Esta ciudad era una ciudad de un contexto griego, de las 10 ciudades que les contamos. Jesús no fue bien recibido en estas ciudades griegas. No conocían el nombre de Jesús. Jesús le dijo: ¿sabes qué? No, tengo un plan contigo. Quédate, comparte a tu familia, a los demás, y háblales la misericordia que he tenido contigo. ¿Sabes tú quién fue el primer evangelista a los griegos en la historia de la humanidad? El endemoniado gadareno, el ex endemoniado gadareno. Pasó de ser endemoniado a un evangelista. Así que no creas que esta labor de alcanzar a Ibagué pasa por los pastores o una prédica un domingo. Pasa por ustedes, cada uno de nosotros, cuando estamos en el trabajo, en el lugar, en la familia, en las relaciones que conocemos, y comenzamos a proclamar lo que Dios hace. Pero sabes, aquí hay algunos que están en esas cuevas, en esos lugares que Dios los quiere sacar. Y Dios puede hacer esto, como pasó de ser un endemoniado a un evangelista. Puede pasarte a ti de ser alguien con tendencia a la depresión, depresivo, a alguien gozoso.
de alguien con un sentido profundo de orfandad, de que estoy solo en esta vida, que no pertenezco a ningún lugar, a un sentido de ser hijo del Rey de Reyes, de alguien de verse atado a ser alguien totalmente libre, de alguien considerarse impuro e inmoral a alguien puro. Y mira, por ejemplo, esto, de considerarte tú alguien tramposo, mentiroso, a alguien que habla con verdad, de ser alguien solitario a ser alguien que está acompañado por la fuerza del Espíritu Santo. Y ese es el plan de Dios con nosotros, sanarnos al salir de la cueva. El plan de Dios es sanarte, salir de la cueva, ¿cierto? Me llama a contar lo que Dios ha hecho en mí, a otros, a no olvidar. Y la pregunta que tenemos para ti es: ¿de qué manera Jesús tuvo o está teniendo misericordia de mí, de ti, de tu proceso? Entonces le decía a Juan que esto que yo he vivido para mí al principio era tormentoso, era diciendo ¿cómo puede? Es una negación. ¿Cómo puede estar pasándole esto a una hija de Dios? ¿Cierto? ¿Cómo puede pasarle esto a unos hijos de Dios, a una iglesia, a alguien que es cristiano? ¿Saben por qué puede pasar? Porque no tenemos el señorío cotidiano de Dios en nuestra vida, ¿cierto? Entonces cuando Dios empieza a hacer esto en mí, yo rápidamente lo quiero compartir. Yo dije, mira, me estoy dando cuenta de que cuando iba a la cueva recibía esto y lo otro, y cada vez que puedo compartirlo con alguien, pilas, porque cuando no te sometes al señorío de Dios, la justicia de Dios, la misericordia de Dios, el humillarte ante Dios, el andar humilde ante tu Dios, estás permitiendo dejarte influenciar, ¿cierto? Cuando tú permites esto, estás viviendo fuera del señorío de Cristo, fuera de su voluntad, fuera de sus propósitos para tu vida. Entonces cuando yo empecé a entender esto, yo le decía a Juan, fácil es entenderlo, pero difícil es hacerlo. Difícil es aceptar que tú pecas no solo con Dios, en el momento en que pecas, es reconocer, es humillarte ante Dios, reconocer, esta es mi falta. Acabé de mirar mal, acabé de herir, cosas básicas, cotidianas que hacemos. Si eso pasa de algo pequeño a algo mayor, es más difícil todavía. Pero cuando inmediatamente yo reconozco, voy al juicio de Dios y digo, he pecado, pido perdón, algo sobrenatural pasa, corto toda influencia y empiezo a actuar humilde ante Dios, humilde ante misericordia. Saben, yo a veces decía, porque a veces cuando tenemos crisis grandes en un trabajo, por una relación amorosa, por una relación de ministerio, en nuestro caso, yo le decía a Dios, Señor, ¿qué pasa con esto en nuestra vida? Somos cristianos. Dios decía, ¿por qué hacen de eso su Dios? Este trabajo era tan importante que una vez se derrumbó, entraste en caos, tu vida tuvo otro sentido. Esta situación con esta persona entró en caos relacionalmente, emocionalmente, y tu vida entró en caos porque esto era el Señor de tu vida. Pero cuando llevamos nuestra mente y nuestro corazón al señorío de Dios y constantemente estamos orando por esto, el Señor hace de nosotros personas libres. Y saben, cuando yo empecé a entender esto, cuando empecé a profundizar aún más, este versículo que todos nosotros conocemos es: conocerás la verdad y la verdad los hará libres. ¿Qué verdad necesitas conocer tú? ¿Qué verdad necesitas decírtela a gritos para que seas libre y para que puedas caminar en libertad con Jesús? Voy a invitar al equipo de alabanza que nos acompañe, pero estaba pensando en cómo Jesús nos liberta y nos lleva casi que de manera inconsciente, cuando ha sido esa liberación de verdad nosotros, a proclamar a otros. Estábamos en otra ciudad con mi esposa y había un chico que habíamos conocido de un grupo de la iglesia donde antes estábamos, y este chico estaba recién llegado y nos lo encontramos en esta ciudad y yo le dije, vente, yo te conozco a ti. Él se acercó a saludarme, me dijo, sí. Mira, yo le dije, ¿y qué estás haciendo? No, estoy en la iglesia, estoy sirviendo, estoy haciendo misiones. Y le dije, ¿quién te invitó a la iglesia? Me dijo un líder anterior, me dijo, fue Milo. Milo me invitó. Y le dije, ¡wow, qué chévere! Y yo me convertí. Y yo le dije, ¿vas solo a la iglesia? Dijo, no, yo me convertí, entregué mi vida, yo era drogadicto, vivía mucho en el tema de los guetos, me tatué, mucha cosa. Y me convertí a Dios, le entregué mi vida. Ahora descubrí que le quiero servir a Él. Y sabes, ahora mi mamá y mis hermanos van a la iglesia, yo los invité y ahora están caminando con Cristo. Esa es la obra que Dios te llama a ti y a mí, de alcanzar a otros. Tienes una misión de someter a Jesús, de someter en tu vida el señorío de Cristo, de salir de esas cuevas, de vivir la plenitud de la obra de Dios en tu vida, para que tú puedas contar a otros la experiencia que has vivido con Él. Y eso es lo que va a hacer que muchos lleguen a los pies de Dios. ¿Qué es? Aquí hay una pregunta que queremos dejarte. ¿Qué es
lo que debes contarle a otros. Que eras alguien inseguro y que Dios se está levantando, que tu matrimonio se iba a acabar y Dios lo restauró. No te quedes callado. Y sabes, aunque este caso del endemoniado era extremo, tal vez tú y yo tenemos que entender que estamos más cerca de lo que pensamos de una historia así, queriendo meternos en cuevas. Y debemos saber que hay una influencia que pelea en contra nuestra. Pero si tú has hecho de Jesús tu Salvador, tienes al campeón de los siglos de tu lado. No eres fuerte por ti mismo, eres fuerte porque has hecho a Jesús el Señor de tu vida. Y hoy el Señor te está llamando a salir de la cueva para experimentar esa libertad y proclamar lo que Dios ha hecho en ti. Por eso queremos dejarte para cerrar este versículo que va a aparecer allí en pantalla. Primera de Pedro 2:9 dice así. Yo les animo a que nos pongamos de pie, iglesia, y yo quiero declarar esta verdad que Dios hoy habla a tu corazón. Dice, tú, iglesia, tú como persona, como hijo de Dios, Dios te dice lo siguiente: pero tú eres mi familia escogida, tú eres sacerdote real, tú eres una nación santa, tú eres mi pueblo, el que yo compré para que anuncie mis obras extraordinarias que he hecho en ti. Dios fue, Él fue yo fui quien te compró y te llamó de las tinieblas. Él te llamó de esa cueva y te llama y te dice: quiero que vivas en la luz maravillosa. En Cristo somos libres, pero debo someterme al señorío de Cristo, porque solo Él puede tener el poder y toda autoridad para libertarnos. Y he sido libertado. Y he sido libertado de toda cueva. Y en el momento en que empiezas a aceptar el señorío de Cristo en tu vida, empiezas a salir de todo lugar de tinieblas donde el enemigo ha querido meterte. Y yo tengo un gran sentir en mi corazón, y es que si tú estás aquí con tu esposa o tu esposo, puedan unirse los dos en un momento y mirarse juntos allí. Y el primer paso para salir de cuevas espirituales donde hemos sido influenciados por espíritus malignos, por nuestros malos deseos, es reconocer el señorío de Dios en nuestra vida. Y vas a mirar a tu cónyuge a los ojos y le vas a pedir perdón. Perdóname. Perdóname por las peleas, las malas palabras. Me he resentido contigo, o en algunos momentos he sentido resentirme contigo. Y someto mi mente y mi emoción al señorío de Cristo. Y cada vez que tú sientas esa tentación de pecar en contra de la pelea, de gritos, que va a ser siempre, siempre vamos a tener esta tentación, siempre hasta que Cristo vuelva, vas a recordar que tú eres hijo y que la sangre de Cristo te cubre. Y tú, si estás allí solo en el proceso, también Dios te dice hoy, y quiero como declararlo a tu vida, y es: tú tienes que entender quién es tu Señor y tu Dios. Tienes que hacerme tu Señor en tu vida y darme toda autoridad sobre tus pensamientos, tus emociones. Acalla tu mente y dile: alma mía, todo está bien. El Señor es Señor soberano y es dueño de todo en esta tierra. A Él someto mi mente, a Él someto mis emociones, a Él someto mi vida. Y nos humillamos delante de ti, caminamos humildes delante de Dios, reconociendo que Él es el Señor de nuestra vida y nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Yo invito a que podamos orar a Dios declarando que hay poder en su sangre. Y aquí tenemos que hacer algo, y te invito a que tú puedas pedir perdón a Dios si hay áreas en tu vida que no has sometido al señorío de Jesús. Tus deseos, el manejo de tu cuerpo, de tus finanzas, cuando has sido desobediente en cosas que Dios te ha dicho que obedezcas, has dado autoridad al enemigo para que pueda influenciar y estés dando vueltas en la misma cueva. Así que te invito a que con tus ojos cerrados puedas pedir perdón a Dios y digas: Señor, perdóname, perdóname, me arrepiento y confieso mi pecado en el nombre de Jesús, Señor. Reconozco que he sido necio y desobediente, Señor, pero quiero ser libre, Señor. Ayúdame, Dios. Hola, somos los pastores Juanma y Laura. Gracias por ver este video. Te invitamos a suscribirte, activar las notificaciones Y a seguirnos en nuestras redes sociales. para que no te pierdas lo nuevo de la ICCC Cádiz. Bendiciones.